tarde. Hoy estaremos hablando de un tema maravilloso, el cual es de lo muy poco a la abundancia. La palabra nos enseña en Mateo 25:21. Y su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Aquí la palabra nos habla de una parábola en la que el Señor Jesús dice: el reino de los cielos es semejante a... Y habla de un señor que él se iba de viaje por mucho tiempo y él tenía 3 siervos. Nos enseña la palabra que él a cada uno le da conforme a su capacidad de su siervo. A uno le da 5, al otro le da 2 talentos y al otro le da un solo talento. Y se fue. Cada uno de los siervos comenzó a trabajar en función de esos talentos que le fueron entregados. El que tenía 5 trabajó en ellos y se consiguió otros 5 talentos más. El que tenía 2 talentos trabajó en ellos y se consiguió otro talento más. Pero el que tenía un solo talento no hizo nada, solo lo enterró y allí quedó. Cuando al tiempo llega el Señor, cada uno de sus siervos le tiene que rendir cuentas sobre los talentos que el Señor les había dado. Va el primero y dice: aquí están los 5 talentos que me diste, y aparte de esos gané otros 5 talentos más. Y ahí es cuando su Señor le dice: bien, buen siervo y fiel, sobre lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Va al siguiente y dice: aquí están los 2 talentos que me diste, y aparte de eso gané otros 2 más. Ese también fue otro buen siervo y fiel, que estaba en lo poco y fue pasado a lo mucho. Pero cuando pasó al que le fue entregado un solo talento, él le entregó su talento y le dijo: sé que eres un hombre fuerte, que recoges donde no esparciste y cosechas donde no sembraste. Por eso tuve miedo y enterré el talento que me diste. Aquí está lo que es tuyo. Su señor se molestó y le dijo: por lo menos lo hubieras dado a los banqueros y yo hubiera recibido lo que es mío más los intereses. Y a ese fue un siervo negligente y lo apartó, y el talento que tenía se lo dio al que tenía 10 talentos. Aquí la palabra nos enseña varias cosas: que el Señor nos da talentos a cada uno de nosotros conforme a nuestras capacidades. Nosotros no tenemos mucho o poco, sino conforme a las capacidades que nosotros tenemos, y en base a eso, a lo fiel que somos trabajando en la obra de Dios y esforzándonos en multiplicar eso que Dios nos ha dado, nosotros podemos pasar de estar en lo poco a estar en lo mucho y entrar en el gozo del Señor. En este versículo habían 2 palabras interesantes, las cuales es poco y mucho. Poco viene de la etimología paucos, que significa escasez, y es usada para indicar cuando algo está por debajo de lo promedio. Y mucho viene del latín multus, que significa mucho, y es utilizada para indicar cuando algo está por encima de lo que se considera normal. Este es el promedio, que es lo normal, y se puede estar por debajo o por encima también. Cuando se está por debajo, se está considerado que está en lo mucho, en lo muy poco, y cuando está por encima es cuando está en lo mucho o en abundancia. Esto vamos a ver 3 ejemplos. El primero es Jacob. La palabra nos enseña en Génesis 28:11: y llegó a un cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto, y tomó una de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar. Y en el versículo 20 nos dice: e hizo Jacob voto diciendo: si fuera Dios conmigo y me guardara en este viaje en el que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Jacob venía de recibir la bendición de su padre, pero él se fue sin nada.
Él en el camino encontró una piedra y eso fue lo que utilizó como almohada para recostar su cabeza. Pero en ese lugar él tuvo un sueño maravilloso. Ángeles bajaban y ángeles subían en escaleras. Y él en ese momento cuando se despertó, él no vio que él estaba sin nada, él no vio eso, sino que él vio esa visión y dijo, este no es otra cosa que casa de Dios y puertas del cielo. Y hizo un pacto con Dios. Aquí él estaba diciendo lo que él no tenía, pero él no dijo yo no tengo, sino si Dios me diere pan y me diere vestido para vestir. Él no tenía, pero él no dijo yo no tengo que comer o yo no tengo vestido que vestir. Él dijo si Dios me diere, si Dios me bendijere. Él no declaró lo negativo, sino que él dio el Dios que tenía y que él en ese momento estaba en lo poco, pero él vio que Dios lo iba a poner en lo mucho y él se estaba visionando en eso. Y la palabra nos enseña en Génesis 35:9. Apareció otra vez Dios a Jacob cuando había vuelto de Padán Aram y le bendijo. Y le dijo Dios, tu nombre es Jacob. No se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre. Y llamó su nombre Israel. También le dijo Dios, yo soy el Dios omnipotente, crece y multiplícate. Una nación y conjuntos de naciones procederán de ti, y reyes saldrán de tus lomos. Él salió de un momento en el que solo tenía una piedra que se encontró en el camino para recostar su cabeza, a la bendición de Dios, en donde Dios le dijo que él iba a nacer nación y conjunto de naciones. Él estaba en lo poco y Dios lo puso en lo mucho porque él iba de camino en obediencia a lo que le había dicho su padre, que fuera a casa de su tío a buscar esposa y que no buscara esposa entre una nación pagana, y él obedeció, él trabajó, él confiaba en Dios y él estaba saliendo del lugar ese a otro que Dios le había dado en obediencia a Dios, y en medio de esa obediencia y esa fidelidad a Dios, Dios lo pasó de lo poco a lo mucho. El siguiente es José. Génesis 39:20 nos enseña, y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel. Este es uno de los hijos de Jacob, el hijo amado de él. Él fue vendido por sus hermanos y fue a trabajar a la casa de un hombre adinerado. Le montaron una trampa y él fue a parar en la cárcel. Él allí no tenía nada, él estaba en lo poco porque estaba en la cárcel, y qué posesión podía tener allí. Pero él, aún en la cárcel, él se mantuvo fiel en obediencia a Dios. Y Génesis 41:39 nos enseña, y dijo Faraón a José, pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono yo seré mayor que tú. El faraón tuvo un sueño y nadie sabía la revelación de ese sueño excepto Dios, y Dios le dio la revelación a José, y por medio de eso él le dio esa interpretación a Faraón y también le dio la solución al problema que albergaba ese sueño. Y en medio de eso, que José se dejó usar por Dios, porque él confió en lo que Dios le había revelado de ese sueño. Él fue fiel y obediente a Dios. Dios lo pasó de la cárcel a un palacio, a gobernar esa nación poderosa que fue la única que tenía en ese tiempo alimentos, gracias a la revelación que Dios le dio a José y que José obedeció a Dios en ella. Y la siguiente es Jabes. Primera de Crónicas 4:9-10 nos enseña, y Jabes fue más ilustre que sus hermanos, al cual su madre llamó Jabes, diciendo, por cuanto lo di a luz en dolor. E invocó Jabes al Dios de Israel, diciendo, oh, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo y me libraras de mal, para que no me dañe. Y le otorgó Dios lo que pidió. Este es un hombre
que él en su necesidad, él tampoco dijo no tengo, o él no se fue a confiar en el hombre o en un falso Dios. Él estaba en su necesidad, él necesitaba bendición, pero él no dijo yo necesito o yo no tengo. Él invocó a Jehová y le dijo, oh, si me bendijeras, si ensanchares mi tierra. Él no declaró lo que no tenía, sino le pidió a Dios lo que él sabía que Dios le iba a dar. Y por él confiar en Dios y creer que si él pedía a Dios, en vez de quejarse por lo que no tenía, dice la palabra al final, y le otorgó Dios lo que pidió, porque él creyó en el Dios correcto, él sirvió al Dios correcto y él sabía a quién tenía que invocar y qué tenía que decir, qué tenía que pedir. En cada uno de estos ejemplos fueron personas que de no tener nada pasaron a creer, a confiar y a obedecer en Dios, a ser buenos siervos y fieles. Y por obedecer a Dios, Dios los pasó de no tener nada a estar en abundante bendición. Pero también vemos como el caso del siervo de un solo talento, que él no utilizó ese talento, él no sirvió a su amo, él no estuvo trabajando en lo que le había dejado su Señor, sino que simplemente estuvo temeroso, con miedo, no fue eficiente, no fue diligente en las obras y en las cosas de su Señor, y por eso la palabra nos enseña en Mateo 25, 28, quitarle pues el talento y darle al que tiene 10, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echarle en las tinieblas de fuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Esta es la consecuencia que tuvo esta persona por esconder ese talento y no trabajarlo para su Señor. Por eso en esta tarde yo los animo a que le crean, a que le sean fieles, a que le sirvan y a que multipliquen esos talentos que Dios ha dado a cada uno de nosotros para que podamos pasar de la escasez a la bendición, a la multiplicación, a la sobreabundancia y a ser bienaventurados, que es 2 veces bendecidos. Dios les bendiga.